amigos, retomando la pregunta que se dejó antes de hacer la pausa, el artículo 37 del contencioso administrativo dice lo siguiente: son especialmente procedentes en el proceso contencioso administrativo las medidas cautelares de innovar y de no innovar, lo que deja abierta la posibilidad de que de repente pueda pedir usted simplemente una genérica y decir que se suspenda los efectos de la acción administrativa, ¿no? No le dice solo pueden pedirse medidas de innovar o de innovar, dice son especialmente procedentes. Entonces deja, creo, una posibilidad de que pueda usted pedir otra medida cautelar, entiéndase genérica, que crea adecuada, pertinente para lo que usted quiere lograr. Suspensión de la acción administrativa, de repente lo puede hacer como cuando se pide, se usa el amparo contra una acción judicial, igualmente se pide que se suspenda la sentencia que ha ordenado el lanzamiento, por ejemplo, ¿no? De repente, por ahí, sí es posible pedir en los términos que usted lo estaba proponiendo. Acto administrativo, entonces, amigos. ¿Qué cosa es un acto administrativo? Dice, es aquella manifestación unilateral y externa de la voluntad de una autoridad administrativa. O sea, para ser reputado un acto como acto administrativo, tiene que haber emanado de una autoridad administrativa competente en ejercicio de la potestad pública. ¿Será un acto administrativo el que emana del Colegio de Abogados de Lima, por ejemplo? El que emana de un colegio profesional serán actos administrativos los que emanan de colegios profesionales. Parece que no, ¿verdad? Porque no tiene potestad pública, es un colegio cerrado. Exacto, ¿no? Corporativo, ¿no es cierto? Y entonces esos actos los tenemos que impugnar de repente en sede civil, ¿no es cierto? Vía impugnación de acuerdos, una cosa así, ¿verdad? Pero no tienen esa característica de ser autoridades administrativas, ¿no? ¿Qué nos dice la ley 27444 al respecto? Dice lo siguiente: las declaraciones de las entidades que, en el marco de norma de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones, derechos de los administrados dentro de una situación concreta. Declaraciones de las entidades, entiéndase entidades públicas, ¿verdad? En el marco de normas de derecho público, que están gobernadas por normas de derecho público y que producen efectos, a esas le reputa esta ley actos administrativos. Algo más, amigos, no solamente se puede cuestionar los actos contenidos en formatos de resolución, puede perfectamente reputarse un acto contenido en un formato distinto a una resolución, entiéndase una carta o algo parecido, ¿correcto? O sea, no solo son actos normativos los que están contenidos en formato de resolución, que es lo normal. Perfectamente posible puede haber un acto normativo que esté contenido en una carta o en un formato distinto a una resolución. Los actos normativos tienen la calidad de cosa decidida, sí, es un equivalente, salvando las diferencias con la cosa juzgada, ¿verdad? Entendemos que el acto normativo hace cosa decidida cuando ya no es posible recurrirse en sede normativa, ¿correcto?, a ninguna otra autoridad administrativa. Es decir, ya agoté los recursos que el procedimiento administrativo ha previsto. Entiéndase reconsideración, entiéndase apelación y revisión cuando el caso lo amerita. Solo en ese caso, establece la norma, solo en ese caso podré yo salir de sede administrativa
para cuestionar esa decisión que ha pasado por cosa decidida en sede judicial vía un proceso contencioso administrativo. No se olviden que para usar el contencioso administrativo yo debo haber agotado la vía administrativa. Caso contrario, simplemente el demandado me trabajará a la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, con lo cual me puede eventualmente controlar el proceso. ¿Correcto? Entonces, para yo usar la vía judicial, debo haber agotado los recursos que el procedimiento administrativo haya previsto para cada caso concreto. Recursos administrativos. Tenemos tres, a saber, la reconsideración, la apelación y la revisión. Debo usar estos recursos en sede administrativa para poder luego acudir a sede judicial. Plazos 15 días y deben resolverse teóricamente en el plazo de 30 días. ¿Qué pasa cuando la entidad administrativa no me da respuesta a mi recurso? Yo tengo que entender, soy el doctor Pedro del silencio negativo, entender que me han denegado el recurso respectivo para usar el siguiente recurso. A ver, ¿qué pasaría si el caso solo amerita recurso de reconsideración y apelación y no revisión? Uso el recurso de apelación, no me dan respuesta. ¿Qué tiempo tengo? A ver, mejor. Uso el recurso de apelación, me da respuesta. ¿Qué tiempo tengo yo para ir a sede judicial? 3 meses, ¿verdad? Ok. Cuando me ha dado respuesta y ese recurso es el último que he podido usar, yo tengo 3 meses. Vamos a la pregunta ahora. ¿Qué pasa si yo usé el recurso de apelación, ya no quepa recurso de revisión, y no me da respuesta la entidad administrativa? ¿Qué plazo tengo yo para irme a sede judicial? También 3 meses. O mi plazo ahí puede ser 4, 5, 6. A ver. Yo puedo esperar que la entidad se pronuncie Ya. todo el tiempo que sea necesario. Ya. La obligación de pronunciarse. Ya. Y después, o de lo contrario, asumir que ha sido denegado un recurso y ahí sí podría. Ya. En este segundo caso, como explica acá el amigo, puede usted jugar de esa manera. O sea, como la entidad no me da respuesta, no hay plazo para el administrado para irse al contencioso administrativo todavía. Yo puedo seguir esperando, ¿verdad? Hasta que en un momento decido ya no esperar, y entonces a partir de ese momento entiendo denegado el recurso, en sentido negativo, decir me voy a sede judicial. Cuando opere el silencio negativo con motivo de la omisión de una respuesta a un recurso de apelación, el plazo no es de 3 meses luego de los 15 días que tenía la entidad. No podría ser, ¿no es cierto? Si la entidad se está demorando, ¿por qué me van a computar a partir del día 16 3 meses? ¿No? Quien se está demorando es la entidad. Yo he interpuesto mi recurso en el plazo respectivo. Y entonces simplemente puedo esperar hasta que un día simplemente decido ya no esperar, y a partir de ese momento sí corren los 3 meses que tengo para irme al contencioso. Y ahí va la pregunta, ¿no? ¿Qué sucede cuando vence el plazo de 30 días para expedir la decisión o emitir el acto administrativo solicitado a la administración? Opera el silencio administrativo negativo, ¿no? 2 tipos de silencio para recordar, el positivo y el negativo. Para que opere el silencio positivo, amigos,
la entidad respectiva en su respectivo TUPA debe haber establecido en qué casos opera el silencio admitivo positivo. ¿Correcto? En todos los demás casos, donde no lo especificó su TUPA, debe entenderse que opera el silencio admitivo negativo, con lo cual pasa simplemente a usar el siguiente recurso. ¿Qué es un proceso contencioso administrativo? Como todo proceso, es un medio, es un instrumento, pero en este caso concreto, ¿para qué? Para dar satisfacción jurídica a las pretensiones de ¿quién? De los administrados y de la propia administración. No sé si conocen algunos casos donde la propia administración ha recurrido al contencioso administrativo, ¿correcto?, a custodiar una resolución administrativa. Conozco poquísimos casos, pero hay casos donde la propia resolución, la propia administración, luego que se le ha vencido el año para de oficio anular su propio acto, tiene que acudir o acude a sede contencioso administrativo. Entonces, este proceso contencioso administrativo sirve para eso, generalmente para el administrado y en casos excepcionales para la administración, para pedir simplemente que se haga un control del acto administrativo, sea porque es ilegal o sea porque es inconstitucional. ¿Para qué me sirve este proceso? En principio para apostar, para pretender la nulidad o la ineficacia del acto administrativo. Pero además sirve para que en sede judicial se declare la existencia de un derecho, se reconozca un derecho. Hasta antes de la modificación, amigos, lo único que se lograba con el proceso de contencioso administrativo era que se declare nulo o ineficaz el acto administrativo, con lo cual ustedes lo único que lograban era que sede judicial le ordene a sede administrativa que emita una nueva resolución o un nuevo acto administrativo. Y en sede administrativa pues se podía insistir con la misma en el mismo sentido de la resolución, con lo cual no habían logrado casi nada o nada ustedes. En cambio ahora pueden lograr no solamente la invalidez o ineficacia, pero además pueden lograr que en sede judicial se diga, se reconozca tal o cual derecho al administrado, con lo cual el tema ya no regresa a sede administrativa, simplemente desde sede judicial se ordena que se haga algo, que se pague algo, que se reconozca algo a la administración en beneficio del administrado. A propósito de esto, un paréntesis simplemente, por el año 92, 93, ¿cierto? Más o menos nos ubicamos en el contexto, época de terrorismo, hubo un efectivo de la Policía Nacional que fue asesinado por Cerro de Pasco. Lo que, como consecuencia de su asesinato, se barajaron dos posibilidades. La primera, que él se había autoeliminado, con lo cual no le correspondía ningún beneficio a su cónyuge ni a sus hijos. Y la segunda, que a él, en acto de servicio, lo habían matado, con lo cual sí le correspondía una serie de beneficios a la cónyuge y a los hijos. Amigos, ese proceso empezó más o menos el año 93, empezó creo el año 95, y hasta antes que cambie el proceso de contencioso administrativo, por lo menos subió, no sé si 2 o 3 veces la Suprema. Se ganaba el proceso, volvía el tema a la Policía Nacional, y la Policía Nacional, R con R, decía que esta persona se había autoeliminado. Hasta que hay un cambio del contencioso administrativo, y no solamente te permite que se declare la nulidad o ineficacia, sino además que se reconozca un derecho. Y en este último proceso, ya la cónyuge
con 10 años más o 15 años más, la hija que tenía 3 o 4 años, ya que luego tenía como 20 años, en sede judicial no solamente se dijo que es nulo ese acto normativo, y además se dijo que se le reconozcan todos los beneficios a favor de la cónyuge y los hijos. ¿Qué cosa se discutía en ese proceso, amigos? Se discutía si esa persona se había autoeliminado o no se había autoeliminado. ¿Qué cosa había en este proceso? Había 2 pruebas de presión atómica. Una primera prueba que arrojaba positivo, con lo cual la conclusión era que se había autoeliminado. Y una segunda prueba, hecha aquí en Lima, la primera prueba se hizo ya en Cerro de Pasco, que arrojaba negativo. Y la gran pregunta era, ¿cuál de las 2 pruebas tenía más valor? La que arrojaba, la primera, que se hizo en Cerro de Pasco, y arrojó positivo para el resto de cationes, no sé qué cosa, o la segunda que se hizo aquí en Lima, más científica, y arrojaba negativo. ¿Qué hubieran hecho ustedes, amigos? Tenían 2 pruebas que no, yo voy tercera porque ya esa persona había muerto en 93, estamos 2008, 2009, ya me imagino que no quedaba mucho del cuerpo. La Suprema, amigos, determinó que tenía mayor valor la segunda, porque se había hecho acá en los laboratorios de criminalística de la policía acá en Aramburú, mientras que la primera se había hecho en Cerro de Pasco, en forma casi precaria, sin participación de nadie. En cambio, la segunda se había hecho con intervención de la policía, de las partes, de la vida y todo acá en Aramburú. Se exhumó al cadáver, amigos. Pero les cuento este caso para que más o menos adviertan cómo ahora es perfectamente posible que en sede judicial se diga: yo reconozco este derecho del administrado. Antes no, nulo e ineficaz, y volvía al ente mediativo. Con lo cual podía insistir y tenías que hacer un nuevo proceso, y entonces era un ida y vuelta que de nunca acabar, ¿no? A propósito de esto, simplemente como pausa, ya que hablé de dos pruebas contradictorias. ¿Se acuerdan de Mónica Ceballos, verdad? De Alomi Producciones, de Jimmy Arteaga. Claro. A propósito de estas 2 pruebas contradictorias, a ver, este caso siempre lo recuerdo porque es emblemático. Jimmy Arteaga era representante de Frecuencia Latina, Canal 2, ¿verdad? Pero también Jimmy Arteaga era representante de Alomi Producciones, una empresa de su esposa, de Mónica. Y firmaron un contrato. Firmaron un contrato entre Alomi Producciones, ¿cierto?, de Mónica Ceballos, representado por Jimmy Arteaga, y Frecuencia Latina, representado también por Jimmy Arteaga. ¿Qué había pasado acá, amigos? El tema se llevó a sede arbitral. A propósito, ya me acordé porque estaba viendo en la publicidad que esto es también un centro de arbitraje. ¿Qué había pasado? Cuando quisieron publicitar este nuevo contrato, aparecía sentado Baru Ischer y Jimmy Arteaga, y se vio que ambos firmaban un contrato. Hasta allí todo estaba perfecto. El punto fue que este contrato que firmaban ante las cámaras se había cambiado una cláusula, todo era igual, la fecha, todo era igual, pero había una cláusula en este contrato firmado ante las cámaras, que Baru Ischer dice que ya no lo leyó, porque él entendió que era el mismo contrato que antes, detrás de las cámaras, se lo había mostrado Jimmy Arteaga. ¿Cuál era la diferencia? La cláusula penal. En el contrato que Jimmy Arteaga le hizo ver a Baru Ischer, detrás de cámaras o pre-cámaras, si quieren, apareció una cláusula penal en favor de Canal 2. Pero cuando se fueron a sentar, Jimmy Arteaga simplemente cambió el contrato
mismo contrato, con la misma letra y todo eso, obviamente ya no vio que Barry Witcher, que la cláusula penal ahora era en favor de Alomi Producciones. Parece que no se llegó a cumplir el plazo pactado. Las partes tuvieron unas desavenencias y se fueron a sede arbitral. Y en sede arbitral aparecieron los dos contratos. El rompimiento del vínculo contractual, a quien le autorizaba a cobrar la penalidad. Barry Witcher decía, yo. Y Alomi decía, no, yo. ¿Cómo que yo? Aparecieron dos contratos con cláusulas penales en favor de Canal 2 y en favor de Alomi Producciones. Pregunta. Los dos firmados. Todo. Lo único que dice es la cláusula penal. ¿A qué contrato le dan validez, amigos? Y en consecuencia, ¿a quién le ordenan pagar la cláusula penal? Se llevó a ser arbitral. Al final, a base de prueba indiciaria, se determinó que la cláusula penal estaba pensada en favor de Alomi. Por tanto, le dijeron que la defensa tiene que pagar una cantidad enorme de cláusula penal a Alomi por haber roto el contrato, pero lo que hizo Barry Witcher es llevarlo a Jimmy Arteaga a un proceso penal. No sé cuál es el delito, no sé quién conoce de penal acá, no sé cuál es la figura típica que aplica a este caso. Estos casos son poco frecuentes, pero un poco siempre uno lo tiene presente, porque en realidad, ¿qué hacer, no? Te presentan dos contratos idénticos. ¿Cuál se firmó primero? Los tiene la misma fecha. ¿Cuál tiene más validez sobre el otro, no? Y ahí simplemente es trabajar con prueba indiciaria, ¿no? No queda más. ¿Para qué sirve este proceso? Decía, no solamente para declarar la invalidez o ineficaz, sino también para que se reconozca un derecho al administrado. Cuando lo uso, cuando yo tengo un acto administrativo que lesiona mis derechos. Yo tengo un acto administrativo que se ha dictado en sede administrativa, donde ya agoté todos los recursos, y a pesar de que he usado todos los recursos, el acto administrativo sigue lesionando mis derechos. Entonces, tengo que recurrir a esta acción contencioso administrativa. El requisito, amigos, que no pueden dejar de cumplir es agotar la vía administrativa. Este requisito obviamente tiene su excepción en sede constitucional. En sede constitucional, cuando el daño se va a tornar en irreparable, por ejemplo, en caso de pensiones, ¿correcto? El tribunal ha establecido en doctrina jurisprudencial que no es necesario el agotamiento de la vía administrativa. Había personas de 70 años, 75 años, 80 años, ¿correcto?, que se iban de frente a sede judicial. Luego de que la ONP a su primera persona le dijo no, se van a sede judicial. Y la ONP, excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa. Algunos colegas en principio decían fundada, sí, no se ha agotado la vía administrativa. Y el reglamento del tribunal simplemente fue el siguiente: no, estoy acá frente a un hecho, ¿no es cierto?, que si no le doy respuesta hoy día, es posible que esta persona se me muera mañana y simplemente no vea su pensión. No es razonable, en estos casos concretos, donde está pidiendo una pensión una persona de avanzada edad, decirle que agote la vía administrativa. Hay casos, uno se conoce por lo menos en la sexta sala civil, donde un pensionista se murió en plena audiencia, amigos. Y eso creo fue antes de que se diera esta doctrina jurisprudencial. A partir de eso se entiende que a partir de los 70 años, ¿correcto?, la respuesta tiene que ser rápidas de parte del órgano jurisdiccional. ¿Solamente para pensiones nada más? Sí, es los únicos casos que vía doctrina jurisprudencial, ni siquiera vía norma legal, la vía doctrina jurisprudencial se ha establecido que en aquellos casos donde
donde el daño se puede tornar en irreparable, se exceptúa del tránsito por la vía administrativa, ¿no? Sería bueno de repente que se ensaye algo de esto en sede contenciosa, siempre que se, poco pidiendo por analogía la aplicación de esta doctrina concursal, cuando el tema se pueda tornar en irreparable, no sé cuál sería el caso, ¿no? Pero frente al caso yo creo que podría un poco pedir la aplicación por analogía de repente, ¿no? ¿Qué significa que ha agotado la vía administrativa? ¿Correcto? O que ha agotado todos los recursos y me han dado una respuesta negativa, o que he agotado los recursos y no me dan respuesta dentro de los pasos que establece la norma legal, ¿no? Esto de acá, amigos, es lo que dijimos al inicio. ¿Cuál es el objeto del proceso contencioso administrativo? Yo apuesto a que se declare la nulidad total o parcial del acto mediativo. Pero además pido un reconocimiento, dice, de una situación jurídica individualizada. Y además puedo pedir, por allá decía, la adopción de medidas cautelares respectivas. Y además, obviamente, puedo pedir una indemnización como una pretensión no subordinada, no accesoria, una pretensión autónoma, distinta de la pretensión principal, ¿no? La pretensión indemnizatoria no depende de lo que se resuelva respecto a la pretensión principal. Es una pretensión autónoma que tiene vida propia, que hay que acreditar el daño para que pueda ordenarse un resarcimiento. No porque la pretensión principal, nulidad de acto mediativo, sea estimada, ustedes van a decir, como estimaron la pretensión principal, nulidad de acto mediativo, también estimen la pretensión indemnizatoria. Porque, repito, esta ley sí ha pensado que la pretensión indemnizatoria no es accesoria a la pretensión principal, es una pretensión autónoma, distinta, con vida propia, que para que sea estimada tiene que acreditarse el daño y su cuantificación, ¿no? Plazo que otorga la ley para poder plantear la pretensión objeto del proceso contencioso administrativo, esto es de 3 meses, ¿no? ¿Desde cuándo? Cuidado con ese cómputo. ¿Desde cuándo se computan los 3 meses? Se entiende desde el día siguiente que te han notificado la resolución, ¿no es cierto?, que declara infundado el recurso, el último recurso que has usado en sede administrativa. Y si el plazo, no se olviden, viene expresado en meses, se entiende que son días calendarios, amigos. Dice 3 meses, no dice 90 días, porque si el plazo viniera expresado en días, aquí sí, el plazo es días hábiles, entonces tendrán un plazo mayor ustedes. Pero el plazo viene expresado en meses, por tanto, se computa sábados, domingos, inclusive feriados, ¿no? Cuidado con ese cómputo de los 3 meses. Sobre el cómputo de plazos, ¿qué pasa cuando hay huelga judicial? Cuando hay paro judicial. Ese tiempo que ha estado el Poder Judicial cerrado porque los trabajadores se han declarado en huelga o en paro, ¿se computa o no se computa? Si se suspende el despacho, ¿se computa o no se computa? Si las puertas del Poder Judicial están cerradas, ¿se computa o no se computa? ¿Qué pasa si su primer mes está atendida el Poder Judicial? El segundo mes estuvieron de paro los trabajadores del Poder Judicial. El tercer mes están atendiendo a los trabajadores del Poder Judicial. A los 90 días estaban atendiendo. Sí, estaba atendiendo.
Yo creo que correría el plazo si cuando va a cumplir los 3 meses hay paro judicial, ¿no es cierto? Pero si el paro judicial les queda en el tiempo intermedio, amigos, ahí sí no se jueguen, ¿ah? Ahí sí esa demanda ingrese el tercer mes. Claro, intermedio. Pero si el tercer mes cae cuando hay paro judicial, ahí sí yo creo que ustedes pueden correr con el plazo, ¿no? Igual, yo creo que igual corre el plazo, ¿no? Sí. No habría impedimento para que presente su demanda el segundo mes o el tercer mes, ¿no? ¿Qué se discute en un proceso contencioso administrativo? Creo que estamos reiterando, es nulidad total o parcial o ineficacia de actos administrativos. A ver, otra pausa. ¿Es posible que existan actos válidos pero ineficaces? ¿O que existan actos inválidos pero eficaces? Dice que se discute en sede contenciosa la declaración de nulidad total o parcial o ineficaz de actos administrativos. ¿Es posible que existan actos válidos pero ineficaces? ¿O a la inversa? ¿Actos inválidos pero eficaces? Lo primero, a ver, un acto válido pero ineficaz. Otra vez. A, B. A, acreedor, B, deudor. El amigo me debe $100.000. El plazo para que me pague los $100.000. Cabeza. El plazo vence este fin de mes. Vence este fin de mes. Y él ha decidido no pagar. ¿Correcto? Y además, como no me va a pagar, y él ha previsto, correcto, que yo le voy a demandar, la casa, imagínense que esta es la casa, lo vende a C. La única casa con la cual podía responder la creencia, se lo vende a C. Pregunta: ¿la compraventa entre B y C es válida o no es válida? Es válida. Sin embargo, yo, acreedor, que me estoy viendo perjudicado con este acto de disposición, puedo pedir la ineficacia vía acción pauliana 195 del Código Civil. Con lo cual, este acto que es válido es ineficaz respecto del acreedor. Y como es ineficaz respecto del acreedor, esta casa que ha ingresado al patrimonio de C, puedo yo afectarlo con medida cautelar, porque para mí, siendo válido, para mi acreedor es ineficaz el acto de disposición. O sea, yo no estoy pidiendo la invalidez, yo estoy pidiendo la ineficacia de ese acto respecto a mí, para poder afectar. Acto válido, pero ineficaz. Los actos de disposición del deudor con el fin de perjudicar al acreedor son actos válidos, son válidos. Y es otro acreedor, frente a este otro acreedor, ese acto es válido. Solo frente al acreedor que ha logrado la ineficacia, es ineficaz, vale la redundancia del acto. Acto inválido pero ineficaz. Acto inválido pero eficaz. Esto parece de locos. Un acto inválido pero eficaz. El amigo está casado, ¿correcto? ¿Se puede volver a casar estando casado? ¿Se puede volver a casar? Sí. ¿Ese segundo matrimonio es válido o inválido? Inválido. ¿Cuál es la situación de la segunda mujer que ha contraído matrimonio con él?
Si la segunda mujer que contrajo matrimonio con él actuó de buena fe, dice la norma, este segundo matrimonio siendo inválido tiene efectos de un matrimonio que hubiera concluido, tiene los mismos efectos de un matrimonio que hubiera concluido por divorcio. Lo que quiere decir que a partir del segundo matrimonio lo que hubieran comprado con la segunda esposa se repartirá 50-50. Y voy un poquito más allá. ¿Qué pasa si muere? ¿Quién hereda? ¿La primera esposa o la segunda esposa? ¿Y la primera? ¿La buena fe la va a desplazar la primera esposa? ¿Murió en brazos de la segunda? Tampoco. La segunda, amigos, miren ese matrimonio inválido, tiene los mismos efectos de un matrimonio que hubiera tenido por divorcio, para temas patrimoniales, pero también tiene efectos sucesorios, porque la segunda, siendo inválido el segundo matrimonio, heredará siempre y cuando muera la primera. ¿Qué hará la segunda entonces? Tendrá que matar a la primera para poder heredar. Y a propósito de herencia, hace 4 días ha salido una norma que le da vocación hereditaria a la concubina, ¿no? Para que haya unión de hecho, varón y mujer tienen que estar libres de impedimento matrimonial, o ser divorciados, ¿correcto? Ser divorciados. No puede haber alguien que está casado y alguien que está soltero. O sea, tienen que estar libres de impedimento, o tienen que ser viudos, y tiene que haber hecho vida en común por 2 años, ¿no? Cuando el acto cometido está afecto de nulidad, porque contraviene la Constitución, porque contraviene las leyes o porque contraviene normas reglamentarias. ¿Qué recursos puede usar al interior de un proceso contencioso administrativo? La reposición contra los contra los decretos, la apelación contra autos y contra sentencias dictadas en primera instancia, y la casación contra sentencias de vista dictadas por un órgano de segunda instancia o por contra autos de vista dictados por un órgano de segunda instancia que pongan fin al proceso. Y la queja, obviamente, cuando me han denegado una apelación o una casación, o me han concedido de manera distinta, con un efecto distinto, una apelación. Dígame. ¿Con la queja qué se consigue? Con la queja se consigue que la apelación que le han denegado o la casación que le han denegado, esa apelación o esa casación sea concedida. Usted apeló y le dicen improcedente por extemporánea. Se olvidaron, por ejemplo, que hubo un feriado, no sé, pues en un feriado largo. Como que eso no puede ser, la verdad que en rojo, el juez contabilizó eso como días hábiles. Dijeron extemporáneo. Usted dice, perdón, ¿cómo va a ser extemporáneo? Me están contemplando días que en el verdad eran feriados. Usted interpreta una queja ante el superior. El superior, si dice fundada la queja, le ordena al inferior que se conceda la apelación. O sea, cuando le deniegan una apelación o casación en forma arbitraria o irregular, lo que usted consigue con la queja es que la apelación o la casación le sea concedida a usted para acceder a un órgano superior. ¿Hay plazo para queja? Sí, claro.
Claro. El plazo son, creo, a ver, vamos a darlo. Plazo para la queja. Tres días, amigo, el artículo 403 del Código Procesal Civil. 3 días para usar la queja cuando le han denegado la apelación o le han denegado la casación, ¿no? ¿Quién resuelve la reposición? Este es un recurso peculiar porque la reposición la resuelve el propio juez que ha emitido el decreto. Es poco probable que un juez declare fundada una reposición, por lo menos no conozco. La resolución que resuelve la reposición es inimpugnable, ¿no? ¿Qué pasa con la apelación? La apelación es contra autos y sentencias dictados en primera instancia. El objeto, la revocación. ¿Quién lo resuelve? Un superior. Casación, sentencias de autos expedidos en revisión por órganos de segunda instancia. Con la casación hay una peculiaridad en el proceso contencioso. Con la casación se ha puesto límites para poder usar la casación. A diferencia del proceso civil, el uso de la casación pasa porque la pretensión sea mayor de 140 URP. Estos límites no tenemos en el proceso civil, sí lo hay en el proceso contencioso. Y además hay algo peculiar. En los procesos urgentes, si primera instancia ha estimado tu demanda, has apelado a segunda instancia confirma esta decisión, en ese caso de procesos urgentes ya no es posible usar tampoco la casación. Y la queja que preguntaba yo al amigo es cuando hay una resolución contenida en un formato de auto que te declara inadmisible o improcedente la apelación o casación, ¿no? Y con esto vamos terminando. ¿Estamos o no estamos frente a un precedente vinculante? Lo que regula el artículo 34 de la ley del contencioso administrativo. ¿Cuándo estoy frente a un precedente vinculante? Cuando los órganos de inferior jerarquía tienen que seguir esa línea jurisprudencial. El órgano de inferior jerarquía no puede apartarse de esa línea jurisprudencial. Como está puesto, amigos, el precedente vinculante con ese nombre en el artículo 34, en rigor no es precedente vinculante, porque se dice en el 34 que los órganos de inferior jerarquía pueden motivadamente apartarse del precedente. Consecuentemente, si la característica del precedente es su obligatoriedad, su vinculación, si yo me puedo apartar motivándolo, consecuentemente ya no estoy frente a un precedente en los términos que, por ejemplo, está en el artículo 7 del Código Procesal Constitucional, el precedente constitucional, o en el 400 del Código Procesal Civil, el precedente judicial, donde no hay forma de que los órganos de inferior jerarquía puedan apartarse de esa línea jurisprudencial. El precedente solo lo puede cambiar el órgano que ha emitido el precedente. En sede constitucional, el Tribunal Constitucional. En sede de Justicia Civil, la Sala Civil de la Corte Suprema. Pero acá, como está puesto, repito, en rigor no estaríamos frente a un precedente. Amigos, podemos dejarlo ahí para retomar el tema el día viernes con el tema de medidas cautelares en base. Creo que vamos a trabajar más casuística para poder
darle algunas ideas de cómo poder enfrentar un proceso contencioso, ¿no? Gracias.